Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Esta palabra es un banquete. Es un banquete profético que trae nombres y apellidos. Oraba al Señor mientras el Señor me regalaba esta palabra y el Señor me mostraba rostros de personas. Y es que cada vez que el pueblo de Israel se enfrentaba a dificultades, a guerras, a batallas duras, difíciles, imposibles de ganar en lo humano, ellos venían al templo. Y cuando venían al templo consultaban a Jehová. ¿Qué hacemos, Señor, ante esta situación? ¿Qué hacemos, Señor, ante esta batalla? ¿Qué hacemos, Señor, ante lo que está pasando delante de nosotros? Si nosotros tuviéramos esa conducta, esa cultura de no separarnos de Dios, aunque las cosas vayan bien, permítame decirle que nos ahorraríamos grandes dificultades. Lamentablemente los seres humanos nos cuesta, aprendemos a los golpes y venimos a Cristo cuando ya no hay opción. Buscamos a Dios cuando se acabaron las opciones, se fueron los amigos, se fueron los contactos, se fue todo, se fue el dinero, se acabó todo. Y no quiero reprocharle eso, al contrario, la misericordia de Dios siempre está dispuesta y sus brazos siempre están abiertos, porque la misericordia de Dios es ilimitada. Si es para Dios ese aplauso, déselo de verdad. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: tienes suerte. La misericordia de Dios es ilimitada. Dile, si dependiera de mí, yo soy malo. Pero como dependemos del que nos ama infinitamente. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Se fue, derrochó todo, se olvidó del padre, deshonró al padre. Porque mientras él derrochaba y hacía lo que quería, había uno de los hijos, su hermano mayor, que estaba en casa honrando a papá. Y esto me enseña a que, sobre todo cuando estoy en mi mejor etapa, tengo que aferrarme más a Dios. Escúcheme, en mi mejor etapa, diga conmigo, en mi mejor etapa es cuando más me aferraré a Dios. Me encanta verlo aquí en su peor etapa, pero quiero verlo aquí también cuando ya Dios lo haya sacado al otro lado. Y esta palabra tiene como título:
Dios te quiere solo. Gracias. Y habrán personas a las que esta palabra les irá por un área y a otros les irá por otra área y a otros les irá por otra área. Amén. Y entonces usted dirá, wow, esa palabra era para mí. Dios te quiere solo. Quiero comenzar esta noche diciendo de que hay momentos en la vida donde Dios no te aísla para castigarte. Escúcheme esto. Debemos comprender cómo es que Dios actúa en su inmenso amor. Dios no te aísla para castigarte, Él te separa para bendecirte. Toca a la persona que tienes a tu lado, dile, lo que estás pasando tiene como finalidad bendecirte. ¿Sabe por qué? Porque a muchos Dios no quiere solos. Porque Él quiere que la comunicación entre Él y nosotros no tenga interferencia. Te quiero solo porque hay conexiones y relaciones que están nublando tu mente. Hay personas con las que te estás relacionando que en vez de bendecirte te drenan. Y Dios dice, te quiero solo porque hay bendiciones que no pueden compartirse con cualquiera. Y hay bendiciones que Dios anhela lanzar a tu vida, pero no te las lanzará mientras sigas reuniéndote con esa calaña. Hay alianzas que parecen perfectas, pero no vienen con la aprobación de Dios. Gracias, se fue el gozo. Hay alianzas en nuestra vida, hay ligaduras almáticas que nos gustan a la carne, nos gustan en la mente, nos gustan porque nos podemos sentir cómodos y decimos, no, si esa persona es buena, o este trabajo es bueno, o este negocio es bueno, o este socio es bueno. Pero eso es lo que yo opino. Pero ¿qué es lo que opina Dios? Y permítame decirle que hay asociaciones que parecen ser parte del plan de Dios, pero en realidad son una trampa. No caigas en trampas que parecen, pero que no son. A veces lo que aquí en la tierra suma, en el cielo resta. Diga conmigo, muchas cosas que en el cielo, que en la tierra suman, en el cielo restan. Y usted piensa que le está yendo bien, que está haciendo las cosas bien, y Dios dice, no, no me agrada lo que estás haciendo. Y yo te pregunto esta noche, ¿qué quieres? ¿Una asociación o una aprobación? Hay gente que Dios le va a hablar esta noche. Quiero, antes de ir al versículo o al texto base en el que me quiero basar, quiero contextualizarle esto. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar de Josafat? Un tremendo rey, muy bueno por cierto, un hombre de Dios, un hombre con revelación, un hombre firme. La palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, comienza a relatar cuando Josafat es atacado por 3 poderosos pueblos. ¿Cuántos pueblos? 3 poderosos pueblos. Estos pueblos que venían en contra de Josafat eran pueblos grandes, invencibles. Estaban armados hasta los dientes. Josafat no podía ni meter las manos. Y cuando Josafat, Dios permite que le avisen
Y eso es parte de lo que nosotros debemos agradecerle a Él. Que aunque estés bajo ataque, pero de alguna manera Dios te ha mostrado quiénes son los enemigos que vienen en contra tuya. Y eso es parte de que no estás solo, Dios está contigo. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios quiere que veas que en lo humano es imposible. Pero aquí el que manda es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Josafat, dice la Biblia, que proclama ayuno y recibe de parte de Dios indicaciones. Yo le prediqué hace unos días acá acerca de la increíble oración que Josafat eleva a Dios, una de las oraciones más épicas en la Escritura, donde Josafat comienza a declarar lo poderoso que es Dios. Josafat no comienza a hacerse la víctima. Josafat no comienza a ver más grande el problema que a Dios. Josafat comienza a alabar a Dios y a decirle: no eres tú el Dios de la tierra, no eres tú el que creaste a esos impíos, no eres tú el que puede derrotarlos a ellos. Me encanta esa oración, porque esa debe de ser la oración nuestra. La oración tuya no debe de ser de miedo, de temor. Tu oración no puede ser para levantar más al problema que a Dios. Tu oración tiene que ser: Señor, yo sé que usted está conmigo, y si usted está conmigo, ¿quién contra mí? Alguien levante la mano y diga amén a eso. Tiene que ser una oración de fe, tiene que ser una oración de victoria. ¿Usted cree que Josafat no tenía miedo? Claro que tenía miedo, pero Josafat sabía los códigos de fe en los que él tenía que caminar para mover la mano de Dios. Para no hacerle más larga la historia, usted sabe que Josafat recibió la victoria y no tuvo que mover una mano, no tuvo que mover su boca, no tuvo que hacer nada. ¿Sabe qué hizo Josafat? Alabó a Dios. Él no metió las manos, él no tuiteó nada, él no facebookeó nada, él no puso nada en las redes sociales. Él se quedó callado y Dios le dijo: espera y mira lo que yo voy a hacer a tu favor. Toca a 2, 3 personas a tu alrededor y dile: Dios hará algo grande a tu favor. Vamos, profetízalo con autoridad. Y fue increíble, extraordinaria la victoria que Dios le dio a Josafat. Después de que Josafat obtuvo esta victoria, muchas veces nosotros, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos hemos sentido después de que Dios nos da una victoria increíble? Nosotros nos sentimos felices, pero hay una palabra que quiero mencionar, y es que cuando Dios nos da una victoria, nosotros nos sentimos respaldados. ¿Cómo nos sentimos? Qué poderoso es sentirse respaldado. Respaldado por el Señor, que Dios no te dejó solo, que Dios no te abandonó, que Dios está contigo, que Él peleó por ti. Y uno se siente como un hijo cuando el padre mete las manos por uno. Una vez yo, desde mis 13, 12 años, jugué básquetbol. Todas las tardes, a las 5 de la tarde, yo iba a una cancha en mi pueblo a jugar básquetbol. Jugaba desde las 5 hasta las 7 de la noche. Yo de 13, 14 años era uno de los chicos más de menor edad entre el grupo. Había hombres viejos ahí. Entre ellos había un maestro mío de matemáticas. Por alguna razón yo voy a omitir algunas cosas, porque por acá está mi esposa y yo no me gusta tocar cosas delicadas.
Pero este maestro mío me tenía algo feo, me odiaba, no me quería. Y entonces, jugando básquetbol, se fue encima de mí. Y uno sabe cuando hay mala intención. Uno sabe cuando hay mala intención. Yo era pequeño de edad, pero grande en estatura. Y cuando se fue encima de mí, precisamente yo siempre iba a jugar básquetbol solo. Pero ese día llevé a mi hermano, a uno de mis hermanos menores. No sé ni por qué. Dios siempre tiene control de las cosas. Y me fui, jugamos básquetbol y este tipo se fue encima de mí con una gran mala intención. Mi hermano vio toda la escena y cuando yo sentí que la mala intención era muy fuerte, prácticamente dañar mis huesos, afectarme, pues me puse de pie y en la calentura de uno sudado y todo, pues uno quiere, ya se vuelve golillero uno. ¿Usted entiende esa palabra? Y entonces quisimos contender, pelear, agarrarnos a trompones y en eso los demás nos separaron. Pero el tipo, imagínense, creo que tendría unos 35 años el tipo. Tenía más astucia, él estaba más vivido que mí y en mi descuido me golpeó. Me golpeó el rostro. Y en eso que nos separaron y todo lo demás, yo me fui para la casa. Ese día no hablé nada, me fui directo a mi cuarto. Me encerré en mi cuarto, estaba muy molesto. Y la molestia mía era que el siguiente día yo iba a ver a ese maestro, le iba a ver la cara dándome clases de matemáticas. Al mismo tiempo que estaba enojado, también tenía temor de qué podía pasar. Pero obvié, se me olvidó por completo que conmigo andaba William, mi hermanito menor. Si ustedes hubieran conocido a William, ¿cómo era? ¿Alguien aquí conoce a mi hermano menor? Amén. En aquel momento William era como los niños que hay que llevar a libras de amor. Pijullito. Solo era huesos. Yo subo a mi habitación, me encierro en mi habitación y mi hermano se quedó con mis papás. Yo no abrí mi boca, pero mi hermano se quedó con mis papás. Yo quiero decirle que con usted anda el ángel de Jehová. Y hay injusticias que le han hecho que usted no tiene que abrir su boca. El ángel de Jehová se encargará de decirle al Padre lo que usted está pasando. Y el Padre accionará a su favor. Y mi papá era bélico. Diga conmigo, bélico. Mecha corta, pleitisto. Realmente no es que era él era pleitizo, pero, o sea, a uno que le toquen un hijo. ¿Cómo se siente usted que le toquen a su muchachito de 30 años? Uno mata por los hijos. Y entonces yo estaba en mi cuarto. Había pasado unos 40 minutos después que yo había llegado a casa, cuando mi hermano me llegó a tocar la puerta y me dijo: mi papá te habla allá abajo en la sala. Yo le dije: ¿para qué? No quiero hablar. No, tenés que bajar. Entonces yo bajé y en la sala de mi casa estaba sentado en un sillón mi maestro de matemáticas. Mi papá se había ido en el carro, lo había agarrado del pescuezo. Esto es real. Y lo había traído a la casa a que me pidiera disculpas. Y que cuál era el problema conmigo. Usted no sabe, yo por dentro, 14 años, yo por dentro era matado de carcajadas y sintiéndome pollón. Pero por fuera yo no sabía cómo actuar.
El tipo me quedó viendo y me dijo, quiero pedirte perdón. Y quiero pedirle perdón a usted, señor Don Luis. Actué mal, yo no tengo nada en contra de su hijo. Y mi papá lo quedó viendo y le dijo, si volvés a acercarte a mi hijo, ya usted sabe, ¿no? Y el tipo dijo, no, no se preocupe, mis respetos y todo, y se fue. Y yo levanté mi pecho y yo dije, wow, tengo tata. Voltea a tu vecino y dile, tú tienes un tata que no te dejará solo. El problema de muchos hijos, no he comenzado a predicar, esta noche hay vigilia. El problema de muchos hijos es que después de obtener una victoria, creen que ya resolvieron todo y como que se pegan su mareadita. Y era lo que le decía, nosotros tenemos que ser más fieles aún después de la victoria. Josafat no peleó, vio con sus ojos cómo el Señor destruyó a los enemigos, alabó a Dios, así como alaban los chicos. Pero después de eso pasó algo, y eso es lo que le quiero predicar esta noche. ¿Está listo? Vaya conmigo a segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 35. Vamos a leer el versículo 35, 36 y 37 en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Josafat, ¿después de qué? De todo lo que le conté, después de la victoria. ¿Cómo se sentía Josafat después de eso? Pollón, diga conmigo, pollón. Después de esto, Josafat se alió con un perverso. Después de esto, yo creo que Josafat dijo, Dios está conmigo, yo puedo hacer lo que quiera. Cuidado con creer de que porque ya Dios te dio un espaldarazo, puedes hacer cosas sin consultarle. Dice la Biblia, después de esto, Josafat se alió con un rey perverso. Josafat era el rey de Judá. Y el rey con el que Josafat se unió era el rey de Israel, el rey Ocosías. Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Josafat era chero, diga conmigo chero, de Ocosías. Eran muy diferentes. Escúchenme su chera que usted tiene en la oficina. Escúchenme su amigazo que usted tiene. Porque Josafat honraba a Dios y Ocosías no. Ellos se llevaban bien. Ellos se tomaban sus copitas de vez en cuando. Ellos iban al fútbol de vez en cuando. Ellos compartían, pero cada quien por su lado. Y entonces dice la Biblia que Josafat, un día platicando con Ocosías, dice, oye, ¿por qué no nos unimos en negocios? Tú tienes plata, yo tengo plata. Dios está conmigo, de verdad. ¿Y a vos cómo te va? A mí me va bien. ¿Por qué no nos unimos? Y dice la Escritura que hicieron una alianza para construir, versículo 36, para construir una flota mercante, una naviera. ¿Alguien me está entendiendo eso? Ellos juntaron sus capitales para poner una compañía de barcos. Una flota que llevaría mercadería y traería mercadería desde allí hasta Tarsis. Y dice la Escritura en el versículo 37, mas Dios no vio con agrado aquella alianza. Porque lo que Dios te ha dado a ti, tiene que honrarlo a Él.
Dios no vio con agrado aquella alianza y entonces envió a su profeta Eliezer. Y dice que el profeta Eliezer vino en contra de Josafat, es decir, vino y confrontó a Josafat muy fuerte. Y le dijo: por haberte aliado con Ocosías. Permítame decirle que el profeta le estaba hablando a un consentido de Dios. Ya Josafat lo había librado de 3 poderosos enemigos. Dios le había dado la victoria. Pero ahora las cosas se están saliendo de control porque Josafat estaba aliándose con quien no debía. ¿Siguen aquí? Y el profeta Eliezer vino y se fue con, usted sabe cómo son los profetas machetudos. Ellos no tienen corazón. El profeta vuela cabezas. Y dice la palabra del Señor que vino el profeta y dijo: por haberte aliado con Ocosías, el Señor te va a destruir todos los barcos. Y dice la palabra del Señor, y en efecto, los barcos se hundieron y no pudieron nunca zarpar. Dios los destruyó. Quiero recalcarle esta noche que Josafat era un gran rey. Era un hombre de oración. Era un hombre que derrotó sus enemigos. Pero que en un momento de su vida le faltó sabiduría y revelación. ¿Sabe por qué su pastor le insiste en no dejarse de congregar? Porque el día en el que usted se deja de congregar, ese día le falta sabiduría y revelación. Los seres humanos somos sumamente volátiles, sumamente fáciles de convencer o de dar un paso en falso. Y nosotros necesitamos la sabiduría de Dios constantemente, todos los días de nuestra vida, todos los días. Gloria a Dios por la victoria que Dios le dio hoy. Pero mañana usted debe de tener la sabiduría para saber qué palabra poner en su boca. Porque esas personas que más lo besan, que más lo abrazan, esas son los peores puñales. Y nosotros necesitamos sabiduría. ¿Para qué, pastor? Para no subir a nuestro barco a Jonases. Cantábamos: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Pero las tormentas nos asustan. ¿A cuántos nos asustan las tormentas? Hemos leído y hemos escuchado prédicas de Jonás muchísimas veces. Y sabemos que Jonás, Dios lo mandó a predicar a Nínive, pero él, en vez de irse a Nínive, se fue y tomó un barco a Tarsis. Ahora, hemos visto la historia desde el lado de Jonás. ¿Por qué no la vemos desde el lado de los tripulantes, desde la gente que iba en ese barco? Que qué culpa tenían que un rebelde se subiera al barco de ellos. ¿Qué necesidad tú tienes de subir un Jonás a tu barca para pasar por una tribulación? Cuando Dios te puede revelar y te puede decir: no, con esa persona no te juntes. Y te ahorrarías inmensas tormentas. ¿Sabe qué le puedo aconsejar esta noche? Deje de ser tan emocionalista. Porque las emociones muchas veces nos están llevando, empujando a fracasos. Cuida lo que firmas, dice el Señor. Cuida tu corazón, dice el Señor. Cuida tus alianzas, cuida tus amistades, cuida a quién le abres tu corazón, cuida a quién le entregas tu confianza. Porque si te aferras a una relación sin aprobación, terminarás en una gran catástrofe.
Voy a repetir esto. Si te sigues aferrando a una relación sin aprobación de Dios, te sobrevendrá una gran catástrofe. Dios habla a tiempo. Y después de las grandes catástrofes vienen las lágrimas. Y somos expertos en preguntar, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué yo, Señor? E incluso somos expertos en que cuando estamos en medio de esa catástrofe, dudamos del amor de Dios. Comenzamos a dudar. Es que Dios no me quiere, es que el pastor no me quiere, es que nadie ora por mí, es que soy el patito feo de la casa. Y yo quiero decirte esta noche que no tiene nada que ver eso. Ese tipo de palabras inmaduras. No es que Dios te odie, no es que Dios no quiera bendecirte, es que Dios te quiere solo. Porque solo Él sabe qué compañía te bendice y qué compañía te contamina. Nosotros no lo sabemos. Nosotros apenas vemos a donde nos apunta la nariz. Nosotros vemos maquillajes, máscaras. Nosotros vemos risas disfrazadas. Nosotros no entendemos. Nosotros decimos, sí, nos va a ir bien, porque esa persona es experto y él es bueno. Solo Dios sabe lo que te conviene. ¿Qué te cuesta cada decisión ponerla en las manos de Dios? Cuando leo en la escritura lo que pasó con Josafat, me doy cuenta de grandes códigos que necesito aprender. Usted y yo necesitamos aplicar códigos bíblicos de revelación y de sabiduría para ahorrarnos muchas lágrimas. Y el primer código que yo le quiero dejar esta noche es que Dios nunca aprueba lo que tú asocias sin su dirección. Diga conmigo, Dios nunca aprueba lo que yo asocio sin su dirección. Lo primero que puedo identificar en el verso que leíamos, en el versículo 35, es que dice que Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con Ocosías. Hay gente a la que usted no necesariamente tiene que dejarla de saludar. Hay gente a la que usted no necesariamente tiene que ser tosco con ella, porque yo no le estoy predicando eso. Pero usted tiene que alejarse. Y usted no puede ni sentarse a la mesa con gente que no agrada a Dios. ¿Tan así, pastor? Tan así. Este mensaje tiene como objetivo bendecirlo y ahorrarle lágrimas. Hay otra versión que me encantó, que dice que Ocosías tenía una conducta impía y eso detestaba Dios de él. Quiero hablarle esta noche y decirle, no se junte con gente a la que Dios aborrece. Porque mientras para ti Dios es primero, ellos en este momento están allá chupando en un bar, poniendo palabras horribles en su boca, haciéndolo desagradable para Dios. Y tampoco quiero decir que usted es santo o que yo soy santo. Nosotros no somos santos, pero estamos aquí buscando la misericordia de Dios y alineados al propósito de Dios. Y tampoco quiero decirle que el plan de negocio de Josafat era malo. Quiero decirle que si Josafat dice, pondré una naviera, ¿tenía los recursos Josafat para hacerlo solo? Sí, Señor. Y aunque no lo tuviera, tenía un Dios que podía proveerle.
El problema de muchos cristianos es que no le creen a Dios. Venimos a la iglesia, decimos, levantamos nuestras manos de fe en fe, de gloria en gloria, pero es mentira. Usted no vive lo que canta. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios poderoso. Yo lo he vivido a lo largo de mi vida. Yo he hecho negocios sin comprar, sin dinero. Hace mucho tiempo yo prediqué un mensaje que se llama comprarás sin dinero. Muchos años. Y en la última fila de aquí, de este lado, estaba sentado un pastor, empleado de una droguería. Él se dedicaba a vender medicamentos en farmacias. Y yo estaba contando mis testimonios y estaba predicando con fe. Y fui donde él en plena prédica, me moví y le dije, fulano de tal, Dios te va a hacer millonario. ¿Sabe cuánto tenía él en su cuenta de banco? $10,000. Era todo lo que tenía. Él tomó la palabra y se fue. Y con $10,000 Dios le regaló un terreno así de mareros. Eso era un nido de ratas lleno de mareros. Ahí no se podía entrar, ni la policía entraba ahí. Pero él compró. ¿Saben cuánto le dieron el terreno? En $100,000. ¿Sabe cuánto les dijo él a los dueños que tenía? 10,000. Y no tenía más. Y él le dijo, vaya pues. Pero él se fue con la palabra. Y yo conté un testimonio donde yo compré propiedades sin dinero. Y de la misma manera. Y él se fue con aquello. Y él fue y hizo el negocio. ¿Sabe cuánto vale ese terreno hoy? No hay ni un pandillero. Escúchame. Porque Dios honra la fe de sus hijos. Pero nosotros venimos aquí a escuchar palabra de Dios. No le voy a decir cuánto cuesta el terreno. Imagínenselo, millones. No le voy a... Yo vengo a predicarle aquí. La gente que lo toma, lo toma. La gente que no lo toma, no lo toma. Usted se puede ir de aquí diciendo, el pastor. Diga lo que quiera. La palabra no se equivoca. Dios le dio un plan de negocio a Josafat. Es más, yo quiero creer que el de la idea fue Josafat. Pero Josafat quiso compartirlo con su amigo en una unión incorrecta. Alguien tiene que estarme entendiendo esta noche. ¿Cuántas veces vamos por ahí uniéndonos a personas incorrectas? Se ríen bonito, se ríen bonito. Hablan bonito, hablan bonito. Tienen carisma, tienen carisma. Son alegres, son alegres. Tienen recursos, tienen recursos. Y todo pinta perfecto. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que los corazones solo Dios los pesa. Solo Dios sabe las intenciones de los corazones de la gente. Por eso yo nunca le recomiendo que le abra su corazón a nadie. Yo no entiendo por qué la gente le cuenta sus miserias a la demás gente. No lo entiendo. Ni a mí. ¿Acaso nosotros no? ¿Acaso el velo del templo no se rompió? Y nosotros tenemos acceso directo al lugar santísimo y a entrar a su cuarto de guerra y decirle, Señor, aquí estoy, tengo este problema, estoy pasando por esta situación. Y el mismo Dios de guerra, el mismo Dios de milagros, ese Dios te va a sacar adelante.
insiste en andar contando sus miserias y el día de mañana será la risa de muchos. Aunque todo pinte bien, pero solo Dios pesa los corazones. Y solo Dios sabe si te conviene o no te conviene. Y cuando Dios tiene a alguien bajo proceso, cuidado, de lejitos. Créame, yo sé lo que le estoy predicando. Yo también lo he vivido. Yo estaba pasando por una muy buena temporada de negocios hace muchos años, porque uno de empresario, uno pasa por momentos buenísimos y de repente por momentos difíciles y momentos regulares y así. Ya le dije que si usted quiere ser empresario, cuídese la presión. Yo estaba pasando por un momento sumamente bueno y se acercó mi papá y me dijo: hijo, tráeme producto en tus contenedores. Y era mi papá. ¿Cuándo va a ser el día en que no van a pagar esa luz, Dios mío? No, ni un servidor ahí. Hijos espirituales de pie. Un servidor que se ponga de pie y le dé las sillas a la gente que está ahí. Un servidor. Ahí hay gente de pie y los servidores sentados. Gracias. Escúcheme esto, póngame atención, aquí no se ha metido. Aquí. Deje que los servidores hagan. Escúcheme. Mi papá me dijo: hijo, vos tenés espacio en tu contenedor, tráeme ahí producto. Y yo dedundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo: no lo hagas. Vive Dios que Él me lo dijo. Pero dentro de mi corazón hubo una confusión, porque ¿cómo le iba a decir yo a mi papá que no? No sé si usted me está entendiendo esto. Pero hasta en eso hay que tener sabiduría. Y hasta en eso hay que tener revelación, porque Dios me dijo no. Y yo le dije sí. Le subí el producto. Y ese día me pararon en la aduana, me metieron al escáner, me abrieron el furgón, me revisaron todo, me pusieron una multa y perdí. Por haber subido un Jonás a mi barca. Era mi padre, pero estaba siendo procesado. ¿Cómo yo puedo identificar cuando alguien está siendo procesado? Y yo, mire, debo de tener distancia. Con sabiduría, con revelación. A Ocosías Dios los tenía en recesión. ¿Cómo lo tenía Dios a Ocosías? En recesión. Y solo al inteligente de Josafat se le ocurrió unirse en negocios con él. ¿Y sabe qué lo llevó a eso? La emoción, el corazón, la mente, probablemente los deseos de más riquezas. Póngame atención, la gente materialista, porque usted no se está muriendo de hambre, porque usted no necesita. Van a venir ofertas del infierno para robarle lo que ya tiene, pero que van a conllevar una alianza que a Dios no le agrada. Y usted tiene que tener la sabiduría. Le van a venir ofertas de trabajo que no le convienen. Pero es que voy a ganar más, pastor. Sí, pero Dios no está ahí. Yo predico un mensaje que se llama bendición o distracción. Y hay distracciones disfrazadas de bendiciones. El diablo es astuto, es malacate. Le va a disfrazar la distracción solo para, dice la Biblia que Jesús tenía hambre, iba caminando muy de mañana y vio una higuera. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se salió del camino y perdió tiempo.
para ir a la higuera, y cuando la vio no había ni un higo. Jesús. Y Jesús dijo: maldita esta higuera, yo me hice agua a la boca. A buena mañana, 6 de la mañana, yo con ganas de higo, y esta tontera no tiene nada, te secarás. Y se secó. Porque hay cosas que solo son hojas, que parece que tienen higos, pero lo que en realidad es una distracción para sacarte del camino. A veces las emociones nos pasan facturas caras. Sea menos emocional y sea más sabio. Si tan solo aprendiéramos a consultar a Dios en todo. Diga conmigo: en todo. En todo. En todo. No solo porque hemos experimentado una victoria y ya nos creamos absolutos. Creo que la anterior victoria de Josafat, que fue una victoria épica, hizo que el corazón de Josafat se confiara. Voltea a tu vecino y dile: cuidadito con confiarte. Increíble. También prediqué un mensaje que se llama: ¿qué viene después de una gran victoria? Y me recuerdo que prediqué acerca de cuando Moisés y el pueblo de Israel cruzan el Mar Rojo. Esa fue una victoria épica. Dios sopló y abrió el mar y se tragó a los egipcios. ¿Y sabe qué vino después de aquella gran victoria y que cantaron y que adoraron a Dios al otro lado? Vino aguas amargas. No había agua, y cuando había, aguas amargas. ¿Qué viene después de una gran victoria? Una prueba de parte de Dios, a ver si aquella alabanza era genuina o no. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Renegó. No sé si usted me está entendiendo esto. Que las victorias no lo confíen, que las victorias lo aferren más a Dios, más a consultar a Dios. Sobre todo, esta noche quiero decirle que Dios necesita que usted cuide sus alianzas. Porque aunque tus planes sean buenos, pero si los socios son impíos, Dios no te respaldará. Aunque tu corazón sea bueno, pero si esas viejas pícaras con las que te estás yendo a tomar cafecitos en la mañana, son impías, Dios no te va a respaldar. Y vas a salir en la foto por andar tomándote cafecitos con quien no tenías que tomar. ¿Se me está entendiendo esto? Y quiero dejarle en firme que lo que Dios no respalda fracasa. Aquí no hay medias tintas, hermano. En nuestra vida Dios tiene el control. Y lo que Dios respalda será exitoso. Y lo que Dios no respalda fracasará. Alguien dele un aplauso al Señor por eso. Por eso el rey Salomón dijo en Proverbios: el que con sabios anda, sabio se vuelve. ¿Y quién puede ser sabio si no es por medio de la bondad de Dios? ¿Acaso hay sabios aquí? Sin Dios no hay sabios. Prácticamente que Dios te está diciendo: júntate con los míos, júntate con leones. Y entonces serás un león. Pero júntate con sopes y comerás carroña. ¿Con quién se está juntando? Pregúntele al vecino en este momento. Yo sé que a usted le gusta el chambre. Pregúntele al vecino y dígale: ahora entiendo con quién te estás juntando vos.
El que con sabios anda, sabio se vuelve, pero el que con necios se junta, saldrá mal parado. Saldrás mal parado por andar con esos maleantes. Gracias. No me venga a pedir oración después de un mes. No me escriba, por favor, pastor, estoy pasando por crisis. No, no me escriba, porque Dios le habla a tiempo. Y la pregunta que muchos me harían en esta noche es, pero pastor, ¿y cómo yo sé quién es sabio? ¿Cómo yo sé quién es sabio? ¿Cómo juntarme con uno que yo tenga la seguridad que es sabio? Fácil. El sabio, yo puedo identificar al sabio porque el sabio ama a Dios sobre todas las cosas. Si es para Dios, dérselo fuerte. Yo identifico un sabio porque ese sabio quiere orar. Gracias, voy a predicar acá. El sabio le gusta orar. El sabio no le gusta que lo entretengan en el tiempo de alabanza. Démosle chance a esto. El sabio se goza en la prédica. El sabio tiene redes sociales cristianas. El sabio siempre está apoyando la obra de Dios. Al sabio le gusta servir. Entonces, ¿por qué si conocemos las características? ¿Por qué no aprendemos de aquella alabanza que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra? ¿Quién es el proverbista que canta esa canción? No. Julio Iglesias, ¿quién? Sandro. Y usted vive tropezando con la misma piedra. ¿Sabe por qué? El sabio, ¿cómo yo identifico cómo juntarme con sabios? Porque el sabio no negocia el tiempo de Dios. ¿Sabe dónde están los sabios? Aquí esta noche alabando al Señor. Vamos, si le va a dar una alabanza, dérsela al Señor fuerte. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, te bendigo, sabio. Dale una palabra profética y dile, vas a salir adelante. El segundo código, y usted pensó que yo cuando le dije que íbamos a hacer vigilia me estaba bromeando, no. Y desde ya quiero reprender a los que están en la pantalla, no me vayan a poner ya estuvo, pastor, termine, no. Los pongo en disciplina. Código número 2, Dios rompe todo lo que se construye en alianzas impuras. Dios destruye todo lo que se construye en alianzas impuras. Téngalo claro. En el versículo 37 dice, y entonces vino el profeta, bendito profeta. Siempre Dios manda a sus profetas. Y le dijo a Josafat, por haberte aliado. Dios amaba a Josafat. Mire, Dios lo ama a usted. ¿Usted cree que Dios le pesa la mano quitarle las finanzas? No. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le interesa su salvación. Dios le dijo a Satanás, tócalo, ponle lepra, quítale la vieja. Bueno, para terminarlo de matar al pobre Job, lo único que le dejó fue la mujer. O sea, hermano, yo pienso y digo, pobre Job. Le quitó los hijos, le quitó todo, le quitó. Pero le dejó el aguijón más duro. Job con lepra, sin hijos, sin nada, hecho pedazos, y la vieja matándolo día y noche.
Esposos que están aquí, digan amén. Hoy no se hartan en la noche. Dice, por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá todo lo que estás haciendo. Y en efecto, diga conmigo en efecto, los barcos se hundieron. Hay una versión que dice que los barcos nuevecitos en puerto, parqueados en el puerto, se rompieron de repente, se quebraron, nunca zarparon. Quiero recalcarle esta noche que el proyecto era genial. Quiero recalcarle esta noche que había demanda. Quiero recalcarle que una naviera de comercio internacional iba a generar plata para Josafat. Pero Dios amaba tanto a Josafat. ¿Sabe por qué Dios le aprieta el galillo a usted? Dígame. ¿Sabe por qué Dios lo tiene así? Mire, así lo tiene. Allá en mi pueblo agarran las gallinas así, ve, del galillo rojo y le hacen así, ve. Así los agarra Dios a nosotros muchas veces. Porque Dios prefiere quitarte la plata y no quitarte la vida y que pierdas el alma. Cuando Dios construye el barco, nunca el barco naufraga. Pero si Dios no está en el asunto, trabajarás de gusto. Te ahorrarás tanto esfuerzo, tantas madrugadas de poderte quedar dormido tranquilo en tu cama. Por andar de avaro. Me encanta David, dice en el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga. ¿Me está entendiendo esto? Porque solo Dios es el que concede los sueños y las bendiciones. Solo Dios. Diga conmigo, mejor solito, calladito, que mal acompañado. ¿Y sabe qué me muestra el Señor? A muchos de los que están aquí, Dios los va a independizar. Te independizará el Señor de familia. Te independizará el Señor de amigos, de sociedades, de negocios, de ligaduras, de amistades. Dios me dijo, a todos los que escuchen esta palabra, yo los voy a apartar. Y cuando veo el último código, me impacto porque ¿sabe cuál es el último código? Te vendrán muchas bendiciones. Muchas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo declaro y profetizo que hay bendiciones por montones que tienen tus nombres. Que tienen los nombres de tus hijos. Que tienen tu apellido. Muchas bendiciones. Pero esas bendiciones correrán hasta que te desligues totalmente de las personas que no están alineadas a Dios. Y termino con eso. En Génesis capítulo 13, versículo 14, dice que después de que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo, Abraham, ahí donde estás, levanta la vista y mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste. Porque voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Pero el inicio del versículo es fundamental. Ponme el versículo 14, por favor. Dice, después, diga conmigo después. Primero tiene que haber una separación.
Primero, por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes, aquellos que están dispuestos a bloquear, a terminar, aquellos que estén dispuestos a poner un alto, un punto y aparte. Esto no se trata de medias tintas. Esto se trata de ser determinado. Dice la Biblia, después que Abraham se separó de Lot, hasta después Dios le habló. Cuando ya Lot no estaba allí, esa alianza no le agradaba a Dios. Porque Abraham era su hijo, su hombre de fe, su hombre de guerra, su hombre de promesa. Pero Lot era materialista. La mirada de Lot estaba en lo terrenal. La mirada de Lot estaba en la tierra, en las siembras, en las ovejas, en lo corruptible. La mirada de Abraham siempre estuvo en las estrellas. Y cuando ya Dios se alegró y celebró cuando Lot agarró camino. Pero me encanta esto porque muchas veces hemos dicho, y Lot dejó a Abraham, pero yo puedo distinguir aquí que fue Abraham el que se separó de Lot. ¿Qué significa eso, pastor? Ya Abraham venía desde ya días sintiéndose incómodo. Tú sabes que esa relación no le agrada a Dios. Ya días lo viene sintiendo. ¿O quieres que me baje y diga tu nombre y tu apellido? Tú sabes. Abraham venía sintiéndolo y Abraham tenía que hacerlo. Porque cuando la Biblia dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, levanta la mirada, ¿sabe qué significa? Que mientras Abraham caminó con Lot a la par, la vista de Abraham estaba nublada. Así están muchos. Ande con esa gente y así andarán bien. Pero cuando Lot lo dejó, Dios le dijo a Abraham, ahora sí, hijo, levante la mirada. Dice el versículo 15, voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Imagínate lo que Abraham se hubiera perdido si se hubiera aferrado a su sobrino. Alianzas y ligaduras del alma. Duele, pastor, duele. Lloras, pastor. Sí, vas a llorar un par de noches, pero hay un salmo que dice, un profeta de Dios que dice, nadie se muere por un amor que no le conviene. Usted llorando. Usted escuchando Los Temerarios. Usted escuchando Noches de Amor de la Chévere, la Chévere. Dice la Biblia que Dios le dijo, anda, hijo. Versículo 17. Dios le dijo, anda, hijo. Escúchame esto porque este es el aval de Dios. Te abro los portones, te abro los cercos. Anda. Recorre la tierra porque donde quiera que pongas tu pie, ahí será tuyo. Porque ahora usted anda solito. Porque ahora usted no está contaminado, porque ahora entiéndame que yo así lo quería bendecir. Desde que Abraham salió de Ur, salió acompañado con Lot. Pero eran tan diferentes. No tenían el mismo corazón. No amaban a Dios en la misma frecuencia. Porque por alguna razón ni la gente de tu misma casa sienten lo que tú sientes cuando vienes a esta iglesia. Hay mucha gente que en la misma casa le está diciendo que vos sos un loco, vos quizás enamorado de ese pastor estás. Esa locura de ir a poner una botella a la 1 de la tarde.
Porque solo usted sabe de dónde viene y a dónde Dios lo va a llevar. Vamos, si le va a dar una alabanza al Señor, dérsela de verdad. Yo quiero decirle esta noche que hay visiones que solo las verás cuando ciertos acompañantes se vayan de tu lado. Porque a Dios le incomodaba el corazón de Lot. ¿Usted se imagina cómo a Dios le incomoda cuando lo ve a usted sentado con gente que no quieren a Dios, que no tienen tiempo para Él? Que si es para irse a hartarse alitas, ahí van. Al 2 por 1 las alitas, ahí van. Picantes, ultra picantes, el otro día no se pueden ni levantar. Pero para venir a la iglesia, es que esa cola que hay que hacer, mejor vamos a la misa. Claro, porque la gente quiere lo fácil, porque la gente no quiere pagar el precio. Pero yo quiero hablarle a las personas que están aquí, reyes. Yo le quiero hablar a reyes. Esta palabra tiene nombres de reyes y de reinas. Yo quiero hablarle a reyes, a los que Dios hoy, como Josafat, los necesita solos. En proceso, pero solos. No tengas miedo, porque cuando estés solo, Dios te sorprenderá. Dice Isaías capítulo 51, versículo 2. Isaías recordando al gran Abraham, dice Isaías: miren a Abraham, el padre de ustedes, y a Sara, quien los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno. Dice Isaías: cuando yo tomé a Abraham y lo bendije, él era solo. Dios puso sus ojos en ti. En ti. Porque Él conoce tu corazón débil, pero lo amas. No eres perfecto, pero lo amas. Cometes errores, pero lo amas. Tienes pies presurosos muchas veces para hacer el mal, pero lo amas. Jesús un día se acercó a Pedro y le dijo: ¿me amas? Y Jesús sabía que lo amaba, aunque le había negado. No se trata de negarle, se trata de amarle. Yo te pregunto esta noche para terminar: ¿con quién estás haciendo negocios? ¿Has consultado a Dios sobre esa alianza? ¿Esa persona con la que te estás uniendo sirve a Dios, se congrega, ama a Dios, diezma? Porque la palabra dice: pueden andar dos unidos si no están en un mismo sentir. No. Hay muchos con problemas económicos porque están asociados a gente aparentemente buena, pero para Dios son desagradables. Te quiero hacer otra pregunta esta noche. ¿Quiénes son tus mejores amigos y con los que más compartes? ¿Son gente que ama a Dios, que tiene destino profético? ¿O son gente que constantemente te arrastran al pasado? ¿Quién es el que más te habla de tu ex? Dios no te llamó a ser popular. Dios te llamó a ser puro. Deja de ser tan popular.
es mejor que digan que sos una creída a que andes en la boca de medio mundo. Aléjate ya. Bloquea ya. Termina ya. Pablo dice, no sean bobos, dice Pablo. No sean ilusos, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás uniendo sentimentalmente? La última pregunta es la mejor. ¿Con quién te estás uniendo sentimentalmente? ¿Te edifica o te drena las energías? ¿Sabe por qué muchos matrimonios son infelices? Porque se unieron con una pareja de este vuelo. Qué bien me caíste no estaba ni planeado, hijo. Se unen con una pareja de este vuelo. ¿Y sabe para qué? Para echárselo a tuto. No voy a poder. Para echárselo a tuto. Ay. Mejor no. Estas 500 libras. ¿Y sabe cómo va la pobre gente en la vida? Cargando al que debería ser la cabeza del hogar. Pero ahí andabas de loca. ¡Mía! ¿Y quién te dijo que te sentara? Venite para acá. Voltea al soltero y dile, estás a tiempo, Rico. Dile, no corras. ¿A quién te estás uniendo sentimentalmente? ¿Al que te empuja a buscar de Dios? ¿O al que te roba la vida? Y si te roba la vida de novio, multiplícalo por 10. Si tiene mamitis de novio, gracias. Diga conmigo, qué bueno está este mensaje. Sigo. Sentate mejor, hijo. ¿Me está entendiendo esto? ¿Cuánto Dios nos ama? Que nos habla a tiempo y nos dice, solito te ves más bonito, hijo. Tranquilo, no corra, todo llega a su tiempo. Pero pastor, ¿pero qué hago si ya vine a la iglesia empatado? No importa. Aquí Dios lo va a comenzar a moldear. Aquí Dios lo va a comenzar a levantar. Cálmese, no se me vaya ya a pedir divorcio, cálmela. Lo importante es que están aquí. Pero yo le hablo a la gente que está a tiempo. A tiempo de no hacer ese negocio, a tiempo de no juntarse con esa gente, a tiempo de no casarse en yugo desigual. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, no formen yunta con los incrédulos. Ponme el versículo, hijo. Nueva versión internacional. Qué terrible. Dice, no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia con la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Dice el versículo 15, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo, pues? No, pastor, yo voy a ir allá afuera. Es que en la iglesia no hay nada bueno. Sí, puede ser que tenga razón, pero espere.
Dice Alex Zurdo que espere. Dice, ¿en qué concuerda, versículo 16, el templo de Dios y los ídolos? ¿Usted sabe cuál es el templo de Dios? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, versículo 17, salgan de en medio de los incrédulos y apártense. ¿Sabe qué quiere Dios con este mensaje? Que hoy tomes una decisión sabia, que te ahorrará lágrimas y que te ayudará a que el proceso que estás viviendo fluya más rápido y te bendiga. Y Dios dice en el versículo 18, y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos. ¿Sabe qué quiere Dios, amada iglesia? Limpiarles el camino. La separación que quiere Dios que experimentes es por tu propia protección y por tu propia bendición. Dios no aprobará una alianza inapropiada. Escúcheme. Es mejor caminar solo con la aprobación de Dios y no acompañado de muchos, pero sin rumbo y sin destino. Yo quiero que ahí donde está, tranquilito, incline su rostro. Y si usted dice, pastor, definitivamente esta palabra tiene mi nombre. Definitivamente esta palabra llega en el momento justo para tomar una decisión en mi vida. Definitivamente Dios está haciendo algo poderoso dentro de mí. Si usted dice, pastor, esta era la palabra que yo necesitaba y la aplicaré, porque no sirve de nada escucharla y no aplicarla. Usted tiene que aplicarla. Hoy tenemos casa full y será imposible pasar al frente, pero haga un acto de fe esta noche. Si usted dice, pastor, la palabra tenía mi nombre, ahí donde está, póngase sobre sus pies. 1, 2, 3, ahora. Escúcheme eso. Hay un momento en el que Moisés le dice a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Si la presencia y el respaldo de Dios no irá a causa de las alianzas, sepárese. Vale más Dios que el dinero. Vale más Dios que el poder. Vale más Dios que el amor, que el corazón, a veces los sentimientos. Vale más Dios. Ahí donde está, levante sus manos al cielo y adore a Dios por un momento.